Bienvenidos a este teleseminario con el doctor Edmundo Velasco. El doctor Edmundo Velasco fue socio y coexpositor internacional por más de 17 años con el doctor John Grinder, co-creador de la programación neurolingüística. Ha impartido seminarios en Europa, Centroamérica, Sudamérica y, por supuesto, México. Fue quizá una de las personas más cercanas a John Grinder, co-creador de la PNL. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. También cuenta con una maestría en Desarrollo Humano. Tiene especialización en Psicoterapia Gestalt, así como en Hipnosis Ericksoniana. Es máster en Programación Neurolingüística e instructor de instructores en PNL. Fue representante técnico de John Grinder para México y América Latina por más de 17 años. Además, es instructor de cursos de programación neurolingüística y coaching. Con ustedes, el doctor Edmundo Velasco. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este teleseminario de PNL. Ya se está haciendo una tradición que tengamos nuestros teleseminarios de PNL. Y el día de hoy tenemos un teleseminario muy interesante, como todas las semanas, que se llama El Poder Mágico de las Palabras, que es un teleseminario básico de PNL. Así que te doy la bienvenida al mundo de la PNL. Si eres de los que nos has seguido cada 15 días, bienvenido. Y si eres nuevo, más bienvenido todavía, porque realmente nos agrada tener gente nueva. Lo que voy a compartir contigo en este seminario es algo que de verdad puedas aprovechar. Como les he dicho siempre, yo valoro mucho el tiempo que ustedes invierten, lo que están haciendo. Hombre, para que se lleven valor. ¿Qué vas a aprender en este teleseminario? La magia del lenguaje. Créeme que es uno de los factores fundamentales de programación neurolingüística, la magia del lenguaje. El lenguaje y la programación neurolingüística, y cómo el lenguaje encuadra una experiencia, porque vamos a ver que al final toda experiencia subjetiva humana, o sea, decimos subjetiva en su capacidad de percepción individual, se presenta en el lenguaje. ¿Y cómo podemos eliminar estos virus mentales, estos pensamientos repetitivos con el lenguaje? Y la magia del lenguaje al final es el reencuadre del contexto. Y esos son los temas que te voy a mostrar en este teleseminario. Al final te voy a hacer una promesa, vas a conocer más que el 97% de las personas sobre cómo aplicar en tu vida para bien, para superación, para crecimiento, el poder mágico de las palabras. Así que, amigo, amiga, espero darte un cambio de perspectiva una vez más, que te muestre de verdad cómo utilizar el poder mágico de las palabras para ti. Y al final te voy a mostrar una oportunidad espectacular para cambiar tu vida radicalmente. Primero les voy a pedir que por favor me pongan ahí si se está escuchando bien, se está viendo bien, tenemos una buena transmisión, el audio, el sonido, y te sugiero que cierres cualquier otro aspecto de internet. Cierra el Facebook, cierra el YouTube, porque si al mismo tiempo estás viendo otro video navegando, se comparte el ancho de banda. Tenemos una transmisión desde Guadalajara, México, en vivo, por lo tanto es muy, muy importante que tengas calidad. Me están informando que está bien, que sí se escucha bien. Les agradezco muchísimo. Si no me conoces, déjame presentarme. Soy el doctor Edmundo Velasco. Y bueno, tengo una maestría en Administración de Empresas, maestría en Desarrollo Humano. Soy psicoterapeuta gestal e hipnoterapeuta. Pero la razón por la que te sugiero que escuches con atención esto es que tuve el privilegio y la oportunidad de trabajar por más de 17 años con uno de los dos co-creadores de la programación neurolingüística, el doctor John Grinder, impartiendo seminarios alrededor del mundo en forma conjunta. Y esa experiencia de ayudarle a miles de gentes, a miles de alumnos a lograr en verdad sus metas, es la que voy a poner ahora en tus manos. Quisiera que empezáramos con una reflexión y ojalá seas muy honesto. Si alguna vez, y me imagino que sí, has luchado con la duda sobre los pensamientos y las palabras correctas para hacer crecer tu éxito, es decir, te has puesto a pensar, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy hablando?
que de alguna manera pudiera ser un factor que está limitando mi éxito. También si alguna vez te has sentido impotente para encontrar las palabras correctas, muchas veces estás discutiendo con un amigo, con tu pareja, una amiga, y estás intentando decir una idea, pero pareciera que las palabras no fluyen. Por el contrario, cuando usamos las palabras pareciera que todo se empeora y la discusión se incrementa. Es que dijiste esto, ¿por qué dices esto? Bueno, no quería decir eso, quería decir esta otra cosa. Y estás luchando con ese proceso. Si has vivido esta experiencia, créeme, este seminario es lo que necesitas. Si alguna vez te has despertado a medianoche y te has preguntado con mucha honestidad y molesto, ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué demonios mencioné, ofendí, dije cosas que no debía haber dicho? Créeme, ese es el momento en que necesitas aprender a utilizar el poder mágico de las palabras. Así que deja de luchar como una víctima de las palabras para aprender a convertirte en un creador del cambio utilizando precisamente tus palabras. Hoy te voy a mostrar qué es lo que hay detrás de tus pensamientos, tus palabras, todas tus dudas a nivel del cerebro. Porque recordemos que las palabras no son más que la sonorización de los pensamientos. El pensamiento es en silencio, pero utiliza palabras. Yo puedo estar pensando en silencio, qué interesante. Utilicé la Q, la U y la E para poner la que, interesante, la I, la N, etc. Quiere decir que cuando estoy hablando, en realidad lo que está sucediendo es que estoy poniendo sonidos a mis pensamientos. ¿Y qué está pasando detrás? ¿Por qué a algunas personas les cuesta trabajo lograr resultados, les cuesta trabajo lograr el éxito, tener dinero, tener felicidad? Así que te invito a seguir analizando con mucha atención este teleseminario que se llama El mágico poder de las palabras o El poder mágico de las palabras, como lo quieras ver de la manera que a ti más te agrade. Mi compromiso es mostrarte cómo vas a tener, al terminar este teleseminario, muchísima información sobre cómo tener claras las palabras básicas que necesitas para lograr el éxito que tú quieres. Para poder ver los resultados en tu vida sin tener que luchar tan arduamente, no tener esas discusiones por lo que dijimos, por lo que hablamos, por lo que no dijimos. Muchas veces también es, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no mencioné esto? Y espero darte aquí las habilidades críticas necesarias, o sea, lo mínimo necesario para tener el éxito en cualquier actividad y en cualquier lugar, utilizando de una manera mucho más adecuada tu comunicación verbal. Una de las preguntas con las que quiero comenzar, para que se den una reflexión profunda y un choque importante, pues recuerden las palabras de Hitler. Adolfo Hitler, movió un pueblo y lo llevó a una circunstancia muy difícil, al principio inclusive muy opresora y después con mucho dolor para el pueblo alemán. ¿Qué poder tenía en sus palabras este hombre? Actualmente vemos cómo hay muchísimo terrorismo manejado en las palabras de gente como Osama Bin Laden, que hace que personas crean tanto en sus palabras que estén dispuestos a morir estrellando un avión. Y todo esto genera una inquietud. ¡Wow! ¿Qué poder tiene una persona para poder influenciar profundamente a alguien? Y ese es el tema sobre el que quiero trabajar. Déjame decirte algo, no te preocupe que estés escuchando a un líder o a un político o a una persona cuyas intenciones pueden ser malas para ti. Cuando Hitler o bien Osama Bin Laden o todas las personas que han movido individuos a hacer cosas muy lamentables, lo que pasa es que es una manifestación, esa circunstancia es una manifestación de un estado de conciencia. Mi estado interior, mi estado de conciencia, lo manifiesto en palabras. Sin embargo, y eso es muy importante, si surge alguien que dice algo violento, si surge alguien que dice algo de incitar
a la violencia, al saqueo, a hacer cosas malas, eso es una manifestación en palabras del odio, del coraje o del miedo que tienen hacia ellos mismos. Cuando alguien dice vamos a golpear, vamos a atacar, lo vemos ahora inclusive en los deportes, el público, las porras, las barras deportivas, cómo empiezan a ser sumamente violentas, motivadas, arengadas por alguien. Es porque esas personas que están hablando eso, fíjate bien lo que te estoy diciendo, están reflejando el grado de odio, de miedo o de molestia que tienen con ellos mismos. El problema es que si hay otras personas que también están en la misma circunstancia de molestia con ellos mismos, de odio con ellos mismos, de coraje con ellos mismos, se convierten en seguidores. O sea, si una persona con mucho coraje, con mucho odio, empieza a hablar de odio, empieza a hablar de violencia, y la persona que está enfrente está viviendo lo mismo, tiene el mismo estado de conciencia, de coraje, de odio, de molestia, ¡wow! Ese es el momento en que se pueden convertir en sus seguidores. Las personas que viven del miedo, que tienen un temor muy fuerte, suelen ser muy crueles. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, los habían pues castigado de alguna manera, limitado económicamente, había un bloqueo de armamento económico por haber iniciado este asunto de la Primera Guerra Mundial. Y ellos tenían mucho miedo, el pueblo alemán tenía mucho miedo, pues de que las cosas no fueran bien, de que la situación empeorara, de que siguieran siendo juzgados, dominados, limitados, así como con la bota en el cuello decimos, por otros países. En ese momento surge una persona como Hitler con un profundo coraje contra él mismo y eso está pasando, y con un profundo miedo, y eso está pasando también en la gente que tiene un coraje por cómo está y tiene miedo, se convierten en seguidores a muerte, a muerte. Así que la manera como hablas, amigo, amiga, en un momento dado de tu vida, determina cómo te vas a comportar. Esa forma de hablar que estás manejando va a determinar la forma como vas a estar actuando. Y hay mucha gente que cree que no pasa nada, hay una ilusión, una creencia absurda, ilusoria decimos, de que las palabras que mencionas no tienen ningún efecto y que tú puedes haber agredido verbalmente a alguien y no pasa nada, o que tú puedes estar manifestando opiniones agresivas, racistas, de humillación hacia alguien, peyorativas hacia alguien, y no pasa nada, ¿eh? Esa es la ilusión que tiene la mayor parte de la gente, que esas palabras no van a tener efecto. Miren, en la propia Biblia parece que el verbo es acción, que las palabras son verbo. Es decir, el verbo es acción en el sentido de que todo lo que está ocurriendo en la oración con acción es verbo. Correr es un verbo porque está corriendo, caminar es un verbo porque está caminando. Y en la Biblia se dice que esa acción, ese verbo, son las palabras. De hecho, la frase es, la palabra es verbo. Lo que dices se convierte en acción. De manera que esa ilusión de que no hay ningún efecto de tus palabras y de tus pensamientos es lo más absurdo. Si algo está pasando en tu vida, no es más que consecuencia de los pensamientos y las palabras que has estado expresando sobre ese asunto que no puedes cambiar. Y peor aún, cuando tienes la creencia de que lo que te han dicho, lo que escuchas, la crisis, los problemas, tú no vales, tú no sirves, no afectan tu vida. Esas palabras no te han hecho ningún daño. Piensa en tus maestros, piensa en tus familiares, piensa en tus padres, tus tíos, esa gente que te pudo haber, sin querer, inconscientemente, hecho un daño muy fuerte. De hecho, fíjate que eso genera lo que llamamos los proyectos inconscientes. Los proyectos inconscientes se dan mucho
cuando al final de la vida de una persona, ustedes lo saben, es muy común al final de la vida de una persona, cuando está agonizando, digamos, despedirse de sus seres queridos, hablar con ellos, darles algún mensaje. Y así vemos que está el moribundo y está la familia alrededor hablando con él. Esa persona probablemente no cumplió proyectos. Esa persona probablemente no logró hacer algunos proyectos de vida que quería. Y estando en ese momento le pide a otras personas que cumplan ese proyecto. A esto es lo que llamamos proyectos inconscientes. Entonces dice el papá que no pudo mostrarle el amor a su esposa, que no pudo cuidarla como le hubiera gustado, que no pudo haberle dado la protección que le hubiera querido, porque en la vida no se comportó de la manera adecuada, etcétera. Hijo, te encargo a tu madre, cuídala, ámala, respétala, dale lo que yo no pude darle. Ese momento es muy fuerte y normalmente el ser humano, sí, papá, no te preocupes, vete tranquilo, yo voy a velar por mi madre, pero ese proyecto no era de él. Que no es que esté peleado con cuidar a su madre, sino que ahí puede tomar un proyecto que no son de él y que va a hacer un cambio radical en su vida. Imagínate un amigo que está en la guerra y le dan unos disparos, está agonizando y le dice al soldado o al compañero, dile a mis hijos que los amo, visita a mi esposa y dile que la quiero, cuida de que tengan lo que necesitan. Y la otra persona que está ahí en ese momento, sí, no te preocupes, yo iré a decirles, te encargo a mi familia. Híjole, esto genera un proyecto muy fuerte porque es un compromiso muy importante. No todos estos proyectos son malos, probablemente algunos los haremos con gusto, los haremos con muchísimo gusto. Recientemente premiaron las películas más exitosas en la Academia de Hollywood y bueno, Los Miserables gana una serie de premios, pero si ves la obra de Víctor Hugo, esta mujer que está moribunda y le encarga al hombre que había sido un prófugo, que era un hombre que había salido de la prisión y ahora era un político prominente, te encargo a mi hija, cuida a mi hija, y él toma ese proyecto y va por la niña, por Cosette, y la cría como su propia hija, la desarrolla, y ahí es algo loable y es algo bueno. Sin embargo, no todos los proyectos inconscientes que tomamos son de ese tipo. Muchas veces esos proyectos son contrarios a lo que hubiéramos querido hacer. Tú tenías planeado un viaje, tú tenías planeado salir del país, y el momento del padre que le dice, te encargo a tu mamá, eso pone en crisis la posibilidad de hacer ese viaje, porque ese viaje significa no cuidar a la mamá como se lo prometió al papá. Y esto puede ser muy fuerte y se llaman proyectos inconscientes, que créeme, gobiernan tus vidas de una manera impresionante. Cuando decimos que, bueno, no lo decimos nosotros, sino lo escuchamos en la Biblia, pero lo comenta la gente, a mí me lo han comentado en reuniones. Los pecados de los padres se pagan hasta la tercera y la cuarta generación. Hay una cita ahí en la Biblia donde dice que los pecados de los padres los pagarán los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No es que sea que ellos van a tener que ser los penitentes o los que van a pagar la penitencia del pecado. Fíjate bien en esto. Pero si papá fue una persona amargada y sus programas inconscientes fueron de amargura, sí le va a transmitir al hijo la forma de pensar de la vida amarga. Y ese hijo, a su vez, al nieto le transmitirá el mismo proceso. Por eso estos programas inconscientes se pueden generar hasta la tercera o cuarta generación, porque a su vez el tataranieto recibirá los programas de amargura que tenía el tatarabuelo. Y esto va a hacer que la persona capture no el pecado en el sentido estricto del padre o del abuelo o del tatarabuelo, sino la programación. Estos que llaman programas inconscientes. Yo le llamo verdaderos códigos, pero son
Como una caja de seguridad, una computadora tiene un código de acceso, eso se generan unos códigos de programación mental que limitan la posibilidad del desarrollo de una persona porque está codificado su pensamiento, codificado su situación, codificado su proyecto de vida, ya está encajonado el proyecto de vida. Y cuando me preguntan, esos códigos que hemos llevado a través de la vida, ¿cuándo se hicieron? ¿Cómo se generan? Se generan todos los días, amigo, amiga, a través de lo que piensas y a través de lo que hablas y lo transmites a tus hijos, que a su vez lo transmitirán a tus nietos, que a su vez lo pasarán a los tataranietos. Lleva mucho tiempo descodificar, quitar el código. Es un proceso no muy sencillo. Todo lo que hablas, por ejemplo, si el abuelo era una persona que decía no sirvo, no puedo, yo no valgo, y esto lo escuchó el hijo repetitivamente, o sea, en este caso mi padre va a tener ese código fuertemente instalado. No es fácil, no cualquiera sirve para todo, le puede dar algún matiz, le puede dar algún cambio, no todo se puede hacer, yo valgo, pero no lo que yo creo que valgo. Y entonces, a su vez, los pasará al nieto, que dirá, pues sí, yo soy una persona que no soy bueno para el fútbol, no sirvo para tocar la guitarra, no sirvo para cocinar, no sirvo para los deportes, etcétera. Y va haciendo programas que no eran de él, pero ya están instalados los códigos. Son muy poderosos. Con el poder mágico de las palabras que maneja PNL, vas a iniciar. Es la forma de iniciar a quitar esos códigos, que es precisamente lo que llamamos la descodificación de tu mente. Siempre que hemos trabajado en coaching, algunas personas hablan de, es que debo de, tengo que, digamos, se le llaman cuantificadores universales, debo de, tengo que, y cuando haces un poquito de exploración, ¿quién te está diciendo esa voz de debes de, tienes que? Es el padre, el abuelo, el tatarabuelo, el que está hablando y que está codificado en la mente de la persona. Y fíjate, a veces el nieto no conoció al tataranieto, pero sí conoció al abuelo o sí conoció al padre. Y entonces ahí es donde se codificó la información. Hay que cambiarla por yo valgo, yo puedo, yo sirvo, hacer un código nuevo. Es de lo más sencillo. Sin embargo, es lo que menos hace la gente y por lo tanto lo que no se hace es muy complicado. Si me preguntan, ¿es fácil o es difícil? Realmente es sencillo. Pero lo que no se hace, porque no se hace, es muy complicado. Nuestros estudiantes son muy conscientes de esta parte y toman muchísima conciencia, los estudiantes de PNL, de cómo hablaban antes y cómo hablan después, de integrar estos conocimientos de la programación neurolingüística. Fíjate bien, es una programación, códigos, en la mente, en las neuronas, a través de la lingüística. Por eso se llama programación neurolingüística. ¡Wow! Nada más así de simple. Programas códigos en tus neuronas a través de la lingüística. No vas a poder encontrar afuera las respuestas por más que las busques. No vas a poder encontrar fuera de ti la forma de hacer los cambios. ¿Y por qué no? Fíjate que independientemente de que la respuesta es interna, el mundo, como está actualmente, es un medio que está orientado más que nada a continuar una problemática. La crisis, las situaciones financieras, la recesión, la agresividad que ves cuando vas manejando, se te cierra el auto. No es un mundo, desgraciadamente, en su mayor parte, aunque hay cosas hermosas y vale la pena verlas, no es un mundo amable, digamos, que facilite. Y bueno, como la programación, esos códigos neuronales en la mente se hace a través de la lingüística, déjame decirte que hablamos más o menos con nosotros mismos entre 10 a 14 horas al día. Significa que de 10 a 14 horas estás colocando códigos. Algunas personas esos códigos los ponen muy positivos, pero algunas personas ponen esos códigos sumamente negativos.
Por eso PNL te dice que pensar y hablar prácticamente son lo mismo. Se cree que hablar es emitir sonidos, A, E, I, O, U. Sin embargo, ahora, si lo ves como un lingüista, hablar es usar las palabras. Y aunque no estés hablando y estés pensando, y te acerques al closet y abras el closet del armario y digas, ¿qué zapatos me pongo? En silencio. Bueno, pues usaste la palabra ¿qué zapatos me pongo? La frase, ¿qué es la palabra qué? La palabra zapatos, me pongo. Entonces tu cerebro está emitiendo palabras, aunque no lo hagas de manera gutural, ¿qué zapatos me pongo? Sino simplemente lo hagas con palabras, con la mente, con pensamientos. Por eso es que pensamiento y lenguaje ocurren simultáneamente. La manifestación, cuando ya lo hablas, es la verbalización de los pensamientos, pero aunque no lo hables, en tu interior lo estás haciendo, estás hablando contigo mismo. ¿Cuánto tiempo hablas contigo mismo? Caramba, nada más de 10 a 14 horas al día. ¿Qué te parece? De 10 a 14 horas al día. Por eso te pregunto, ¿será importante tener la habilidad de pensar y hablar correctamente? ¿Tendrá importancia en tu vida tomar conciencia de lo que te estás diciendo? No puedo, no sirvo, no soy capaz, o seguir haciendo lo que estás haciendo. Por eso le llamamos a esto hablar correctamente, no en el sentido de no utilizar el lenguaje inadecuadamente, con groserías o con frases inadecuadas, sino correctamente para ti. A esto lo he venido hablando desde el principio de año. En PNL se le llama pensamiento estratégico. Ese pensamiento estratégico elimina los obstáculos, todos. Y una de las cosas que quiero enfocarme ahora y quiero darte como si fuera una receta de cocina o si fuera una fórmula mágica, y yo le llamo una brújula, que siempre va a apuntar hacia tu éxito, no hacia el norte como las brújulas, sino hacia tu éxito, es pregunta el para qué de las cosas. Cuando hagas algo, no preguntes por qué. El por qué yo les digo que cada vez que dices por qué te dan una porquería de respuesta. ¿Eres casado? No. ¿Por qué? Pues porque no. O sea, ¿qué te importa? ¿Tienes novio? No. ¿Por qué? Porque no he querido, o sea, lo que te van a dar es lo primero que se les ocurra. El por qué hace que vayas a la mente de la otra persona. Pero si la persona lo que quieres es entrar a la propia mente o a la mente de que la persona entre con ella misma, es el para qué. ¿Para qué? Cuando tú haces este proceso, lo más importante es que hay una parte de ti muy grave, muy clave, ese es el 95% de tu cerebro, que es el inconsciente, que te va a llevar con el para qué. Si el para qué que tú tienes le resulta importante, clave y de superación al inconsciente, el inconsciente te lleva. Entonces, como pensamiento estratégico, la pregunta básica es ¿para qué? Y lo aplicas a todo, ¿eh? ¿Para qué? Por ejemplo, ¿para qué quiero lograr tener dinero? No por qué, sino para qué. Para darle a mi familia viajes, ¿correcto? El inconsciente dice, vamos. Para tener dinero, para operarme en el mejor hospital de la ciudad. Ese es el para qué, vamos. El inconsciente dice, vea, tu cerebro va. El por qué no tanto. Como te digo, el por qué normalmente te va a dar una porquería de respuesta. Si tú le preguntas a una persona, ¿eres casada? No. ¿Por qué no te has casado? Pues porque no he querido. Esa es una porquería de respuesta. ¿Por qué esto? Pues porque sí. De hecho, los padres, cuando eres niño, preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? Llega un momento en que te dice tu papá y tu mamá, porque así lo quiere Diosito. Y ya, ahí se acabó toda la discusión. ¿Y por qué esto, mamá? Porque así quiere Dios. A ver, discute eso. Pero si lo cambias al qué o el para qué. Por ejemplo, ¿eres casado? No. ¿Qué o para qué estás evitando el casarte? La persona recibe eso como, wow, me obliga a entrar a mi mente y darte una respuesta de calidad.
¿Qué te ha impedido casarte? ¿Qué? No por qué. ¿Qué? ¿O para qué estás evitando el matrimonio? La persona dice, ¿qué? Sí, ¿para qué estás evitando el matrimonio? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¡Wow! Entonces, ahí tienes un ejemplo específico del para qué.